Estamos entrando ya al mes de la Navidad. Ya desde el día lunes pasado comenzó la Navidad. Y la Navidad es un momento y es un mes donde comenzamos a ver decoraciones, ambientes bonitos, la casa también se adorna. Hay algunos lugares especiales dentro de la ciudad como que se hermosean más. Y posiblemente la próxima semana también vamos a tener nuestra iglesia, sus alrededores y algunos detalles aquí en el templo para celebrar y para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y este tiempo también trae ciertas controversias entre los cristianos, entre muy buenos cristianos, en cristianos fieles, en cristianos siervos de Dios, entre aquellos que dicen vamos a celebrar la Navidad, tenemos que celebrarlo, y aquellos que dicen no se celebra, no se debe celebrar la Navidad, no debe haber ningún arbolito en la casa, peor las bolitas, porque las bolitas representan a Saturno y era el dios de esos tiempos. No, nada de bolitas, nada de arbolitos. Y entonces, hermanos, se va a levantar esta controversia si celebrar Navidad es bíblico o no. Y esa controversia no es de ahora, es una controversia de hace muchas décadas, quizás hasta más de un siglo o más de 2 siglos había estas controversias, aún con los cristianos de aquellas épocas. Así que la pregunta es, ¿se debe o no se debe celebrar Navidad? A ver, ¿cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Hay bastantes que dicen que no, pero ahí no, mejor no digo nada. Y en realidad, cuando uno va a internet, revisa bastante y ve toda una pelea contra la Navidad, contra el árbol, contra las bolitas, contra el Papá Noel y todas esas cosas. Y es verdad, hermanos amados, que hay cosas tan claras que uno puede ver que no son correctas y los puede distinguir, ¿no? Pero hay cosas tan sutiles que a veces no se lo percibe y no podemos saber a dónde apuntar. Por eso que en esta mañana quisiera tocar el tema ¿dónde está Jesús? Con solamente 2 puntos. El primer punto es ¿por qué celebramos Navidad nosotros, los de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Ica? ¿Por qué celebramos? ¿Por qué debemos seguir celebrando? Entonces les decía que siempre va a haber 2 posiciones, unos a favor y otros en contra. Y cada una de sus posiciones tienen argumentos muy buenos los argumentos para refutar por qué no y por qué sí. Y cada uno tiene grupos de hermanos muy fieles, muy devotos, cristianos muy amorosos, cristianos pastores también. O sea, son hombres de mucho conocimiento también. Pero sin embargo, están en 2 posiciones. Y como cristianos nosotros tenemos que aprender a ir a la Biblia para responder a aquellas dudas. Amén. Como cristianos tenemos que acudir a la palabra de Dios con respecto a esas dudas. Y entonces cuando entramos a la palabra de Dios, no vamos a encontrar pues que en la Biblia haya que Jesús nació el 25 de diciembre. No está ahí. Tampoco encontramos que hay que tener nuestro arbolito de Navidad. Tampoco encontramos que las bolitas de los árboles tienen que estar presentes. Peor aún, en la Biblia ni siquiera encontramos que en Navidad, en el nacimiento de Jesús, se tomó una gran cena, como lo vamos a hacer el 24 nosotros. En la casa cada uno, ¿sí o no? Tampoco en Navidad llegaron los 3 reyes magos, como muchas veces en el nacimiento colocamos a los 3 reyes magos. Tampoco eso dice la palabra de Dios. Ni tampoco dice que eran 3.
No sabemos si eran más. Y tampoco se llamaban Gaspar. ¿Qué más? Baltasar y Melchor. Todas esas cosas son costumbres y han venido surgiendo. Y la primera costumbre que surgió fue producto de que se quiso cristianizar las fiestas paganas que en ese tiempo había. Y por eso hasta se dictó un edicto de que todos celebren Navidad el 25 de diciembre. Así que todo esto no está en la Biblia. Entonces la pregunta sería, entonces si yo celebro Navidad, ¿soy un pecador? ¿Soy un apóstata? Y el que no celebra es un santo, ¿tiene más comunión con Dios? Esa sería la gran pregunta, ¿sí o no? Porque si no está en la Biblia, entonces como cristianos tenemos que entender que en la Biblia hay dos tipos de formas de encontrar la voluntad de Dios. Una de ellas son a través de leyes y normas y mandamientos explícitos en la palabra de Dios, claros, contundentes. Por ejemplo, la norma o la ley de no robarás. ¿Alguien puede dudar lo que Dios quiere decir? No, ¿sí o no? ¿Qué está diciendo? No robes. ¿Y qué es robar? Tomar algo que es ajeno. No lo hagas. No te unas a yugo desigual. ¿Qué está queriendo decir? No te cases con alguien que no cree en Cristo. Si tú crees, no te cases con alguien que no cree. Son leyes claras, son leyes definidas, son leyes que uno no tiene duda de poder aplicarlo. Pero también debemos entender que en la Biblia encontramos mandamientos que no están explícitos, que no están contundentes ni claros, sino que están detrás de un principio bíblico, a través de un principio espiritual. Cuando leemos en la palabra, y estos principios espirituales son extraídos de las historias de la Biblia, de los pasajes de la Biblia, y es legítimo aprender a aplicar esos principios bíblicos. Y es legítimo vivir de acuerdo a esos principios bíblicos. Por ejemplo, la Biblia no dice que drogarse es pecado. No dice. Si uno revisa en la Biblia, no hay ningún pasaje que dice, si te drogas, estás pecando. Y entonces, ¿por qué nosotros le consideramos que drogarse es pecado? Porque aunque la Biblia no dice explícitamente que drogarse es pecado, hay pasajes en la Biblia donde hay principios de poder cuidar tu vida. Y la droga destruye la vida. De poder estar libre del control de cualquier sustancia que te lleve al desorden, a una vida perdida. Hay pasajes que te dicen y te aclaran y te dan principios y te dicen así no es. Y entonces yo, tomando el principio bíblico, digo, drogarse es pecado, porque hay un principio que tengo que cuidar mi vida. Hay un principio que no debo dejarme controlar por nada de esas sustancias. En Corintios 3:16, por ejemplo, 1 Corintios 3:16, ¿qué dice? En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿De qué está hablando ahí? Del cuerpo. Y está diciendo claro, ¿no sabes que tu cuerpo es de Dios? Y no lo destruyas. Úsalo para edificar,
para desarrollarte, pero no lo destruyas. Porque si tú destruyes ese cuerpo de Dios, Dios te va a destruir también con eso. Así que aunque no esté explícitamente la orden de no te drogues, pero hay el principio, no destruyas tu cuerpo. Amén. Y como cristianos debemos obedecer. Eso también está aplicado a comer demasiado. Porque puede ser que tú no te drogues, pero abusas en la comida. Abusas con las cosas chatarras. Sinceramente estás destruyendo. Y nosotros debemos aprender a evitar esas cosas. Así que, aunque no haya órdenes claras en ciertas cosas, hay textos, como les decía, que nos dan principios válidos para vivir una vida agradable y en orden a nuestro Dios. En Efesios 5:18 dice: no os embraguéis con vino, ¿sí? Antes ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué principio te está diciendo? ¿Qué hace el vino cuando estás embriagado? El vino cuando estás embriagado te controla. Por eso muchos, después de estar borrachos, ¿qué dicen? No sabía lo que hacía. Es que no era él. Era el alcohol controlándole, haciendo cosas. Y por eso ahí está el principio también. No te drogues. No dejes que nada te controle. Solamente el Espíritu Santo. La mayoría de cristianos que argumentan que la Navidad no se debe celebrar, lo argumentan porque es de origen pagano. ¿Por qué? Porque Cristo, y sinceramente si uno hace un poquito más de historia, aunque ni los historiadores saben qué fecha es exacta, pero presumen que no fue en Navidad. No fue en el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 25 de diciembre en Israel hay frío. Y ahí dice que los pastores sacaban a caminar a sus ovejitas. Nadie saca en el frío, en el invierno a pastar a las ovejitas. Así que aquellos hermanos que dicen que no debemos hacer y celebrar Navidad es porque ellos opinan de que esto es de origen pagano. Y cuando el origen pagano que salió en Roma llegó a Alemania, se mezcló que los alemanes tienen mucho pino y los alemanes aplicaron a la Navidad el arbolito. Y cuando pasó a Inglaterra, los ingleses aplicaron las bolitas y así. Y así nos fueron trayendo. Entonces los hermanos dicen, yo no celebro porque no, todo esto es pagano. Estos argumentos, hermanos queridos, no son muy sólidos. Porque muchas de las cosas que nosotros vivimos y practicamos son de origen pagano. Por ejemplo, el aguinaldo es de origen pagano. Tendríamos que devolver el aguinaldo si nosotros no queremos celebrar Navidad de verdad. Porque el aguinaldo es de origen pagano. Si le dan aguinaldo este año, vaya y devuelve y dile, soy cristiano, no celebro Navidad, tome el aguinaldo. Pecador, dile. Deberíamos los cristianos cambiar los días de la semana, porque los días de la semana son paganos. Lunes, por la diosa Luna. Martes, por el dios Marte. Miércoles, por el dios Mercurio. Jueves, por Júpiter. Viernes, por Saturno. Así que cuando a usted le pregunte qué día nació, no debería decir jueves, no. Deberíamos cambiar, porque son de orígenes paganos. Y no solamente eso, hermanos. Esta corbata también es de origen pagana. En Egipto, cuando morían y creían en la diosa Isis, al muertito le ponían su corbata.
para que la diosa Isis le reciba al otro lado. ¿Se dan cuenta que muchas cosas que estamos haciendo, y si nosotros revisamos, y usted vaya y revise en la internet, va a ver qué cantidad de cosas paganas? Entonces la pregunta es: ¿por qué nuestros hermanos que no celebran Navidad sí reciben el aguinaldo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo devuelven? ¿Será que tienen doble moral? No creo. Son hermanos nobles, son hermanos preciosos, son siervos amados de Dios. El problema es falta de conocimiento, falta de entender lo que la palabra dice. Aunque también hay un pequeño grupo que no celebra por avaro, no quiere gastar. Él no tiene nada que ver que sea pagano, sino no quiero gastar. Dile que está a tu lado: no seas avaro. Por eso que en nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, sí celebramos la Navidad. Amén. Celebramos la Navidad porque la Navidad, según lo que vamos a ver en los pasajes, tiene que ser un asunto personal. La Navidad es un asunto de gustos. La Navidad es un asunto de preferencias. Y la Biblia sí tiene claro para enseñarnos los principios cuando tiene que ver con preferencias y gustos. Así que si yo celebro Navidad, no soy un gran pecador que celebra Navidad. Y usted que no celebra es un santo. No. Tiene que ver con gustos y preferencias. La Navidad no es un asunto que tiene que ver con el bien o con el mal. Pastor, pero entonces, ¿por qué celebramos? Vamos entonces a Romanos capítulo 14 y vamos a leer para sacar los dos principios por lo cual la iglesia Alianza celebra, tiene que celebrarlo siempre, el nacimiento de Jesucristo. Amén. Porque Navidad, hermanos, viene del latín que significa nacimiento. Y celebramos el nacimiento de Jesús. Romanos 14:1, en primer lugar, dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender con opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Qué principio encontramos aquí? El principio de elegir en la libertad que Cristo nos dio. Pablo está diciendo con respecto a las preferencias, están libres de elegir. Y aquí los romanos tenían una disputa en que algunos comían carne y otros solamente legumbre. Y eso traía conflictos. Y hermanos, que eso es lo peor, que en Navidad los cristianos estemos peleando a que tú celebras, a que tú no celebras, que tú eres más pecador, que tú, mira que estás con ese árbol del diablo. En vez de ir a lo esencial, en vez de ir a lo principal de la Navidad. Y aquí el principio es que cada cristiano
tiene la libertad de elegir. En la libertad de Cristo nos dio libertad de elegir qué día celebrar y qué día no celebrar. Qué comer y qué no comer. Muchas veces hemos sido toscos y faltos de respeto. Cuando a veces al hermano le decimos: hermano, cuando cumple años tuyo tienes que regalarle, tienes que darle algo. Y no nos damos cuenta que el hermano tiene 10 hijos. En cambio yo sí le doy un grandazo porque tengo un solo hijo. Mira cuántas veces hemos sido toscos con respecto a esas cosas. Por eso que Pablo dice: cada uno tome y haga bien lo que decide. Así que aquí nos está dando la libertad de elegir celebrar o no celebrar. El día que quiero celebrar y el día que no quiero celebrar. Y eso incluye aquí si debo celebrar Navidad o no debo celebrar Navidad. Pero no el que celebra está mal y el que no celebra está bien. O el que celebra está bien y el que no celebra está mal. Ninguna de esas cosas. Porque lo que tú vayas a hacer, dice, debes hacerlo para el Señor. El que no celebra, el que no pone sus botoncitos, su nada, lo hace para el Señor y está feliz así. Y el que celebra, pone sus botoncitos, sus árboles, sus flores, y está feliz porque lo hace para el Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que, aunque no dice explícitamente celebren Navidad, está diciendo tienen la libertad de celebrar. Pero eso hágalo de acuerdo a su conciencia, dice el apóstol Pablo. Uno hace diferencia entre día y otro juzga. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga que todos los días son iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Estoy convencido que debo celebrar Navidad. Estoy convencido que no voy a celebrar Navidad. Cada uno hágalo convencido. Pues si alguno de vosotros vive, celebra para sí, no celebra para sí, sino para el Señor celebra. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Lo que está diciendo el cristiano, lo que vaya a hacer, hágalo para el Señor. Amén. Hágalo para el Señor. Así que, hermano, ¿qué debemos hacer en esta Navidad? Que lo que vayas a hacer en la Navidad, hazlo para que glorifique a Cristo. No lo hagas para que tu nombre sea grande. No lo hagas porque si no pongo el pavo, ¿qué dirán? No lo hagas por querer aparentar y después estás con la soga al cuello desde enero hasta diciembre otra vez. No. Hazlo y todo lo que vayas a hacer que glorifique a Cristo. Quizás por eso algunos hermanos no lo quieren celebrar, porque la sociedad, el ambiente que vivimos, vive una Navidad tan contraria a la búsqueda de Cristo de vivir una Navidad. Y quizás por eso dicen, no, pero yo estoy seguro que un cristiano no vive ese tipo de Navidad del mundo. Estoy tan consciente que un cristiano no lo vive como lo viven los demás. ¿Amén? El cristiano lo vive de otra forma. En el mundo, hasta ahí revisando, hasta le han cambiado el nombre al mes de diciembre. Ahora le llaman bebiembre. Todos toman. Pero un cristiano no es así, amén. Un cristiano sí busca que se glorifique a Cristo, sí busca que se muestre el amor de Cristo, sí busca que se muestre su gratitud al Cristo que le bendijo este año, sí busca que se muestre toda su adoración, toda su alabanza.
en estos tiempos, para que tal vez así alguien viéndonos vivir una Navidad diferente, alegre, gozosa, pero muy diferente a lo que vive el mundo, diga, oye, ¿por qué celebras tú eso? Y tenga la oportunidad de presentarle a lo principal de la Navidad, a Cristo. Amén. Así que el primer principio para que nosotros como iglesia celebremos Navidad es que tenemos la libertad. Tenemos la libertad en Cristo Jesús de celebrar. ¿Cuál es el segundo principio? El segundo principio lo encontramos en Salmos 89:5. Salmos 89:5. Dice así: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Salmo 145 del 1 al 5, a ver. Salmo 145 del 1 al 6. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno es de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Y mira cómo dice Isaías 12. Isaías 12, 4 y 5 dice así: y diréis aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre entre los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. ¿Qué principio encontramos ahí? ¿Qué principio? El principio que hay que celebrar los hechos asombrosos del Señor. Que no podemos callar las obras magníficas del Señor. El salmista dice: cada día te alabaré por tus obras, por lo que has hecho. Algo magnífico, impactante. Y hermanos queridos, diga usted si la Navidad no es un motivo para celebrar el hecho poderoso de Dios, que envió a su Hijo en forma de un niño, que se hizo carne, el Verbo, para poder darnos a la salvación. ¿Cómo no vamos a celebrar eso? ¿Cómo no vamos a decir gracias? Contaré lo que tú has hecho, mi Señor. Ese es el principio. Así que esos dos principios nos dicen: celébralo, cuéntalo, que es una gran maravilla el que Cristo nació, el que el Salvador del mundo vino a esta tierra. Los ángeles, en Lucas 2 se cuenta que los ángeles, dice, huestes de ángeles cantaron el día de la Navidad. Y huestes, hermanos, son cosas poderosas. Entre a YouTube y mire algún coro de más de 1000 personas y escuche ese coro. Qué preciosos son los coros cantando. Imagínate una hueste celestial, miles de ángeles adorando, cantando la maravilla que Dios envió a su Hijo. Y nosotros voy a celebrar. No es nada. Me meto a mi cuarto. Allá ustedes, paganos pecadores. Yo no hago eso. Imagínense. Y aquí el principio celebra la maravilla del Señor. Pero es que no ha sido el 21, pues el 25, pastor. No ha sido el 25. Y hermano, es que lo importante no es el día. Lo importante es que nació. Jesucristo nació.
Si hubiese sido importante el día, te aseguro que el Espíritu Santo hubiese puesto ahí la fecha para que tú digas, este día nació. Pero lo importante es que el Verbo se hizo carne. No solamente se hizo carne, sino que se vino en forma de bebé. Dios hubiese podido venir en forma de adulto, hermano. De 33 años de frente para el año siguiente, sacrificio y listo. Vino en forma de bebé. Por eso que el mundo quiere poner que ese en el pesebre, ese niñito alumbra su carita, su rostro, como diciéndonos, ese niño es Dios. No. Ese niño era hombre también. De Jesús no alumbraba su carita, hermano. Jesús también lloraba por su chichi. A Jesús también le tenían que cambiar los pañales. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por eso? Como dice Hebreos, para que Él nos pueda comprender en todo. Yo doy gracias a Dios que no recuerdo esas etapas de niñito, hermano. Pero Jesús sí se sabe. Él sí sabía porque Él era Dios. Él sí se recuerda. Y por eso que cuando recuerda dice, Él tiene misericordia de nosotros ahí. Amén. ¿Cómo no celebrar esos grandes hechos? ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no adorar? Algunos dicen, yo sí, la Navidad no la celebro, pero la Semana Santa sí. Hermano, no. No hay Semana Santa si Jesús no nace. No hay. Tan ligado está el nacimiento de Jesús a su muerte y a su resurrección. Por eso que ángeles cantaban el día que Jesús nació. Pastores celebraban y se regocijaban de verle al niño, al Hijo de Dios en un pesebre. Y cuánto más nosotros, hermanos, al saber que 700 años antes de ese acontecimiento, un profeta había dicho, en Belén va a nacer un niño. Y como vamos a ver la próxima semana, que no fue por orden de un hombre, sino que hace 700 años Dios dispuso, ahí va a nacer mi hijo. Amén. Entonces tenemos que celebrarlo. Así que, hermanos queridos, ten cuidado de poner no solamente en estas fiestas, sino en cada cosa de nuestra vida, nuestros ojos en las cosas que no son importantes. Céntrate en lo importante. Céntrate en lo que vale, en lo que a Dios le agrada. Y no te estés centrando en las cosas que no tienen importancia. Que el arbolito. No, ni lo voy a mirar. Está bien, voy a tu casa, pero no voy a mirar tu árbol. Que las bolitas. No seamos así. Esos son supersticiones, hermano. ¿Qué es una superstición? Es darle poder a algo que no tiene. Eso es superstición. Muchos creen que el árbol de Navidad le va a hacer daño en su evangelización a sus hijos. Y por eso muchos hijos no quieren ni verte. Tus nietos ni te quieren ver, abuelita. ¿Por qué? Porque el árbol no. ¿Por qué? Porque esa es superstición, hermano. El árbol no tiene nada. Es como cuando uno dice, no pases por debajo de la escalera, porque es mala suerte. Hermano, no pases debajo de la escalera porque es inteligente. Tú pasas y el pintor derriba su lata y se te chanca. No, porque es mala suerte. Por eso que la superstición es darle poder a algo que no tiene. No tiene nada, pero tú crees que tiene poder y vives en un poder falso.
Por eso que el cristiano no tiene que vivir en esas supersticiones. Nosotros tenemos que aprender, como el apóstol Juan, a poner nuestros ojos en lo principal de la Navidad. Y el personaje principal de la Navidad y toda la Biblia, ¿quién es? Jesucristo, el Verbo encarnado. Los primeros cristianos, hermanos, aprendieron a poner sus ojos en Cristo. El apóstol Pablo en Colosenses 3:1 dice: si has resucitado, si de verdad has resucitado, levanta tu mirada y pon tus ojos en Cristo. Deja de estar mirando lo que la gente le da miedo, lo que la gente le asusta. Aprende a mirar a Cristo. Así que pongamos nuestra atención en lo principal de la Navidad. Por eso es que celebramos Navidad, ¿amén? ¿Por qué? Porque tenemos la libertad y porque Dios nos invita a celebrar los grandes hechos de Dios. Amén. ¿Cómo puedo poner mis ojos en lo principal? Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. No dice la fecha, el día, dice cuando vino, cuando Dios supo que era el tiempo. Te vas, hijo. Es el momento. Es el tiempo exacto. Y eso es lo principal. Eso es lo que celebramos. Hermano, es impactante ponerse a pensar que Dios, que es espíritu, tuvo que tomar a una jovencita y poner su semilla en esa mujercita para que ahí se forme un hombre 100% perfecto. 100% hombre, 100% Dios. Era la única forma que el hombre pueda ser rescatado de su condición. No podía hacerlo un ángel, no podía hacerlo un serafín, un querubín. No podía hacerlo ni siquiera el ángel Gabriel, que tiene más fuerza que el diablo. No podía. El único que podía pagar el pecado del hombre era otro hombre 100%, pero que sea perfecto. Y no había ni uno. Así que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Por eso que Juan, tanto al inicio como al final, él apunta a Cristo y dice en el primer versículo de Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Está hablando de Jesús. Por eso que aunque Jesús nació de una virgen, aunque Jesús nació en Belén un determinado día, Él no existió el día que nació. Él existió desde antes de la eternidad. Él no existió como usted y yo. Usted y yo existimos, hermano, el día en que la semilla del papá y la mamá se juntan. Ahí comenzó nuestra vida. Antes de eso no éramos nada, ni existíamos. Pero Jesús no tuvo que pasar eso. Él existía con el Padre. Por eso dice, en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con el Padre. Pero el Verbo era Dios. Amén. Y al terminar Juan, su último versículo dice en el capítulo 20:31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida eterna. Así que Juan deja de ver las supersticiones y se vuelve objetivo con Cristo. Él dice, Él es el dador de la vida eterna. Estas cosas que les he dejado escritas para que crean que Jesús da vida eterna. Ese niño que nació en el Belén, en un pesebre, criado por unos padres humildes, ese niño es el Hijo de Dios y Él da vida eterna. Juan es serio y claro y sabe lo principal. ¿Cuáles son los peligros, hermanos, de mantener una actitud incorrecta frente a la celebración de Navidad? El peligro, hermano, que usted por
no celebrar, usted no visite a nadie. Ni quiere que nadie le visite. Se cierra su puerta. Se lleva su chocolate a su esposa. ¿Qué chocolate? Dame té. Pagana. ¿Y panetón? ¿Qué panetón? Pan. Amor, pero no hay pan. La panadería no ha hecho pan. No como panetón ni nada. Esa es una de las cosas, hermanos, que podemos mostrar cuando nos ponemos en una actitud incorrecta frente a la celebración. Y lo segundo es que sí, vas a ir a la fiesta. Te han dicho, ven hijo, que no sé qué, nos reunimos. Ya papá, voy a ir. Pero voy a ir a decirle la verdad. Les voy a decir en su cara su vida que ese árbol es diabólico, que esas bolas son Saturnalia. Y se cree un vencedor de la verdad. Y hermano querido, lo que hace es, en un tiempo donde la gente quiere escuchar lo principal, hace más bien división y separación. Hace abandono de alguien que podría haber recibido al Cristo Salvador y perdonador. Qué pena, hermano, que en vez de estar hablando del personal principal en nuestras reuniones, sean en la célula, en nuestras cenas de Nochebuena, estemos hablando de las bolas, de los árboles, de los días, no del día, en vez de hablar de lo principal, de Cristo nuestro Señor. Así que no hablar del personaje principal y hablar de todos los demás, hermanos míos, sinceramente es señal de superstición de nuestro corazón. Así que cuando nuestros amigos, nuestros colegas ven eso, nuestros compañeros de trabajo ven eso, ¿qué hacen? Vamos a la iglesia. Tú eres raro. Bien raro eres tú. Abuelita, he venido. ¿Qué, hijito? ¿Qué pasa? He venido a Navidad. Pero abuelita, venía a decirte que ese árbol es pecado. Que hay un demonio. Yo sé que abuelita, tú no entiendes porque eres viejita, pero hay un demonio. Y la abuelita, en vez de recibir el mensaje de lo principal, termina diciendo estas palabras: desde que te has hecho cristiano eres raro. Desde que te has hecho cristiano ya no vives la vida de alegría. Es que de alguna forma nos han hecho creer que ser cristiano es tener la cara de chupete chupado, serio, seco, en vez de ser un hombre feliz, contento con que tenemos la vida de Cristo. Por eso que esa actitud, hermanos queridos, es como cuando alguien, usted ha visto un perro cuando está chupando su hueso. El hueso no tiene ninguna carne, pero el perro está y le agarra. Pero si por ahí, por travesura, algún niño o alguien que no es muy sabio le toma al hueso, el perro se avalancha y le muerde. Y el perro le ve como enemigo, que me quieres quitar mi hueso. Pues el hueso son las convicciones, la religión y las confianzas que el no creyente tiene. Son huesos para su vida. Y ellos están agarrados de esos huesos. Y los chupan porque es lo único que tienen. Hay no creyentes, hermanos, que la única alegría que tienen en el año es la Navidad. El cristiano todos los días disfruta de alegría, de gozo, de paz en el Señor. Pero hay gente no cristiana que solamente en Navidad recibe a sus familiares, hay algo y lo celebra. Y tú vienes a decirle, no lo celebres. Le estás queriendo quitar el hueso, te va a morder. Te va a ver enemigo.
y no va a escuchar el mensaje de salvación. Pero ¿qué pasa cuando tú ves a un perro con su hueso ahí? Pero te pasa con una chuleta de sus de 500 gramos y le acercas. ¿Qué hace el perro? Suelta el hueso y te dame la chuleta. ¿Por qué hace ese perro así? Porque el perro es sabio. Este hueso acá hay que rica carne. Pues la carne, esa chuleta es nuestro Cristo. Esa chuleta es el Salvador, el que perdona, el que vino no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero ¿cómo le va a salvar si te has creído que el mes de la Navidad los cristianos callamos porque todo es pagano? Al contrario, son los mejores momentos para hablar del principal protagonista de la Navidad, de Cristo Jesús. Del que nos salvó, del que nos perdonó, del que nos transformó, del que ahora puedo sonreír porque Él vive en mí, porque ahora tengo paz, porque Él me llena de la paz del cielo. Y eso es el problema de cuando no tienes una actitud correcta con la Navidad. Así que, queridos hermanos, ¿cómo vas a quitarle ese hueso al perrito quitándole sus creencias, su religión? No, más bien preséntate con la chuleta de Cristo en tu vida. Tú sé el que lleva el panetón, pero no lleves panetón rico. Lleva uno bueno. Tú sé el que diga, yo voy a poner pavo. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, oye, este nunca ponía. Este era así de Duracell. Y ahora pone. ¿Qué pasó en su vida? Julinho, ¿por qué eres así? Es que ya entendí que el dinero no es nada. El dinero solamente es un instrumento de Dios para hacer bien a muchos más. Así que esta es una oportunidad para bendecir. Amén. De eso se trata, hermanos queridos. Así que la Navidad tenemos que celebrar, y el principal protagonista de la Navidad es Jesucristo, y eso hay que celebrarlo. Y hermanos queridos, así como ese perrito que tenía su hueso seco, todos hemos tenido nuestro hueso seco. Tú también en algo te aferrabas hasta que Jesús se presentó como esa deliciosa chuleta y tú soltaste tu hueso seco y ahora estás mascando tu carnecita. Amén. De eso se trata, mis queridos hermanos. Así que en estas Navidades, como nunca, hermano, enfócate en el personaje principal. Ya no les intentes quitar los huesos secos a tu tío, a tu primo, a tu esposo que no es cristiano. Ya no. Más bien muéstrate tú que tienes la chuleta de Cristo. Amén. Tú sé la feliz, el hombre feliz, el gozo. ¿Por qué? Porque vas a celebrar. ¿Qué vas a celebrar? Al Cristo que te perdonó. ¿Qué vas a hacer? Vas a adorar al Cristo que se hizo hombre. Y vas a hablar del Cristo que te salvó. De eso se trata, mis queridos hermanos. Ni siquiera se trata la Navidad de qué voy a recibir. La Navidad, en realidad, cuando uno ve a Cristo, Juan apuntando a la actitud de Dios, dice en Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que recibió, que dio. Él dio a su Hijo. Así que la Navidad nos invita a dar. Pero no lo dé como lo da el mundo. ¿Cómo lo da el mundo? Con su tarjeta. No tiene plata, pero va a dar para mostrarse que tiene. No lo dé así, hermano. Si no tiene, no tiene. De una cartita de amor. Haga una manualidad.
Yo tengo dos muñequitos, uno de mujer y otro de hombre, que mi Andreita, cuando no tenía plata, aunque tampoco tiene ahora, pero, pero cuando era más pequeña y no tenía, ahora tiene ciertas propinas, ¿no? Pero cuando no tenía muchas propinas, se puso a tejer. Y en el cumpleaños de su mamá le dio su muñeco. Y en el cumpleaños mío, mi muñequito. No se necesita gastar, hermano. Gran parte de lo que gastamos es para aparentar. Es para decir a los otros, yo tengo. Y no tienes. No, pero sí, pastor, sí tengo. Entonces da a los que no tienen. Visita a los pobres. Sé generoso. Amén. De eso se trata, hermanos queridos, la Navidad. Así que no permitas que el mundo te calle en estas Navidades. Amén. Evangeliza, adora al Señor. Las células que van a hacer sus reuniones celulares, inviten a su vecindario, a los que viven cerca de sus células, invítenle, vengan a disfrutar con nosotros. Amén. Y no les inviten para decirle, por si acaso le hemos invitado para decir que el árbol no. No, invítenlo. Qué gusto nos da que ustedes celebran, vemos sus estrellitas, sus lucecitas en su casa, le felicitamos. Y por eso nosotros también estamos alegres. Y de eso que queremos contarlo. De que Cristo, el Dios Espíritu, se hizo carne. Amén. De eso se trata, hermanos queridos. Pero también, hermanos queridos, Juan nos dice en el versículo 11 del capítulo 1, nos dice, a los suyos vino, y los suyos lo rechazaron. En otra versión dice, vino a su casa, y los de su casa lo rechazaron. Hermano, esto es doloroso, porque Cristo Jesús vino a salvar a su pueblo. Para eso nació el Salvador, para salvar del pecado a su pueblo. Porque es el pecado lo que nos separa de Dios. Es el pecado lo que nos pone distante a que la mano de Dios nos ayude. Y la única forma de cortar eso era que alguien pague por esos pecados. Y era Cristo. Y cuando viene a su pueblo, a su casa, Juan dice, los suyos no lo recibieron. Y esto es doloroso, hermano. ¿Alguien ha sentido alguna vez eso? Que su abuelita o su tía dice, tú aquí no. Tú no eres persona grata acá. O en el trabajo, tus compañeros, aquí no, vaya por allá. Esto es algo doloroso, hermanos. A Jesús no lo aceptaron, le rechazaron. Y así hay mucha gente, hermano, que no ven al personaje principal en estas fiestas y lo rechazan. Porque no entienden que el principal es Cristo. Por eso Jesús, cuando vio esta condición, dice en Lucas 19, del 41 al 45, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si conocieses tú, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto en tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este fue el lloro de Cristo para aquel pueblo que Él vino. Te he visitado, he querido tu bien, he querido llevarte a donde tú deseabas, transformarte, cambiarte. Pero no lo entendiste. Pero no me recibiste. Por tanto vendrán y te destruirán. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos así? Tal vez hay algunos amigos aquí que han venido
¿Y cuántas veces le ha rechazado a Cristo? No, no. Y hoy sufre el dolor de haber rechazado ese consejo, esa dirección. Y se lamenta diciendo, ¿por qué no hice esto a su tiempo? Y dice, por cuanto no conociste el tiempo en que Jesús tocó la puerta de tu corazón. ¿De cuántos Cristo ya ha nacido en su corazón? ¿Cuántos ya le han dicho, entra a mi vida? ¿Cuántos se le han dicho, tú eres mi Señor? Y todos los que le han recibido a Cristo, dice el versículo 12 de Juan, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. En otra versión dice, pero aquellos que le aceptaron y creyeron en él, llegaron a ser hijos de Dios. ¿Cómo no alabar a Dios que nos ha hecho a través de Cristo hijos de él? Amén. ¿Cómo no celebrar que Dios permitió que su Hijo venga en carne para pagar por nuestros pecados? Y hoy yo puedo decir, soy hijo de Dios. De eso se trata, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros hasta ahora tal vez, a pesar de que Cristo está tocando la puerta de tu corazón, hasta ahora le estás rechazando? Hasta ahora no estás conociendo el tiempo en que Dios te está visitando. Hasta ahora no le estás dando la oportunidad que Cristo te revele lo que puede hacer contigo, lo que ha tenido preparado desde antes de la fundación contigo. ¿Por qué no abres tu corazón al Señor esta mañana? Cerremos nuestros ojos, querida iglesia. Y la iglesia que adore al Señor ahí, cerrada sus ojos, dile, Señor, gracias. Gracias porque esta Navidad voy a celebrar con libertad. Ya no culpándome ni culpando a otros. Ya no condenándome ni condenando. Voy a usar la libertad en Cristo para celebrar los grandes hechos de mi Señor. Pero también esta mañana quisiera invitar a ti, amigo mío, a ti, mi querido amigo que tal vez nos estás visitando, ábrele esta mañana a Cristo tu corazón. Ábrele a Cristo tu corazón. Por eso esta mañana quiero invitarte en el nombre de Cristo Jesús. Recibe a Jesús esta mañana. Levanta tu mano y dile, yo quiero a ese Cristo que me dio una nueva vida. Yo quiero este Cristo que nazca en mí como nació en Belén y cambió la historia. Quiero que cambie mi historia. ¿Habrá alguien esta mañana que quiere entregar su vida a Cristo por primera vez? Levanta tu mano en alto y dile, yo quiero recibir a Cristo por primera vez. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano ahí en alto. ¿Habrá alguien? Levanta ahí en alto y dile, yo quiero recibir a Cristo. No quiero irme sin Cristo. Quiero esa Navidad que ha sido predicada. Todos somos cristianos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanta ahí tu mano. Levanta ahí tu mano. Dios te bendiga. Tal vez esta mañana es un tiempo de reconciliarse con Dios. Has estado caminando lejos de Dios, de esa comunión. Y aparecías hasta mundano, pero hoy día dijiste, por Navidad voy a la casa de Dios. Hoy día el Señor te dice, vuelve a ponerme como el principal protagonista en tu vida. Levanta tu mano tú también si dices, yo quiero arreglar con Dios estos problemas que tengo. Levanta ahí tu mano en alto. Si no es mucha molestia, donde tú estás levantado tu mano, ponte de pie y quiero orar por ti y quiero orar contigo. Ponte de pie donde tú te has levantado. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Ponte de pie, joven, también. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quiere entregar su vida a Cristo Jesús? Dios les bendiga. Díganle así, Señor Jesús, Señor Jesús, he estado dando importancia en mi vida a cosas secundarias, a cosas que ni siquiera tienen valor verdadero. Pero hoy he escuchado que Cristo, tú eres lo principal. Quiero que entres a mi vida.
perdona mis pecados, límpiame con tu poderosa sangre, porque yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La iglesia nos ponemos de pie, levantamos nuestras manos y le decimos: gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Eres esa chuleta rica que nos bendice cada día. Dile: Cristo, por ti mi matrimonio está en pie. Díselo. Hay jóvenes que nos preguntan: pastor, ¿cómo ha logrado su matrimonio? Yo le digo: yo no, por mí lo hubiese destruido, pero Cristo es que me ayudó a mantenerlo. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no alabarle? Dile: gracias por mis hijos, Señor. Esas oraciones que hago por ellos tendrá su resultado bueno en ti, Señor. Gracias por ese trabajo que hasta ahora me ha sostenido. Todo eso porque tú naciste, Señor. Permítenos, Señor, como iglesia celebrarlo, adorarte y también, Señor, promulgar y proclamar que tú eres el Salvador, que tú eres el que perdona y que limpia y que nos hace nuevas criaturas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dásele un aplauso al Señor. Dásele un aplauso.